En el capítulo anterior de La amante. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo pasaron el fin de semana con esta sorpresita de capítulo en domingo? Ya vi las quejas que esperaban 2 capítulos, que si el capítulo más largo. Bueno, si ustedes checan la duración de los capítulos, de los 5 capítulos primeros, pues prácticamente es muy parecida y seguramente así nos vamos a ir. Así es que de ese tamaño van a ser. Hice de poner los dobles pues para adentrarnos perfectamente en la historia ya que está empezando, pero no quiere decir que siempre va a haber 2 capítulos. Lo regular, ya lo saben, es un capítulo por día. Y pues con la historia pasada de Inglés contra Escocés, bueno, aquí fue una historia extraordinaria y nos lo aventamos de 3 en 3, ya lo saben, pero lo regular es un capítulo por día. Así es que bueno, aclarado eso porque varias me lo comentaron. ¿Qué les pareció lo que ocurrió con Candy? Al fin pudo demostrar con creces de qué está hecha esa mujer y ante la adversidad ella siempre se yergue derechita y con el pecho para adelante, como dicen. Ya demostró quién es y lo que sabe hacer. Lo más triste es que pues eso no le valió para que Violet reconsiderara su idea, ¿verdad? De por qué Candy es que está ahí. Y también ya sabemos la razón de por qué esta mujer Violet, aunque al parecer también es bastante joven, no puede hacer mucho por ayudarla porque ya sabemos que ella tiene una deuda con una persona y esta persona, que es bastante mala y peligrosa, un capo de la mafia, la ayudó y está ahora sí que en deuda y no puede desdecirse de lo que se le ha pedido. Un tal Rudolph. Híjole, imagínense, todos decíamos que los ligan, que Elisa, que Neil, esa era nuestra apuesta más segura del hecho de que Candy estuviera en esta casa, pero al parecer hay otro recoveco ahí que todavía no logramos descifrar. Entonces Violet está entre la espada y la pared porque Candy se ganó como que ahora sí que su apreciación, ya no digamos su afecto, pero su apreciación porque logró salvar la vida de 2 personas que trabajan ahí, del francés que también parece ser que pues le tomó simpatía y de la chica esta que se la quisieron llevar a la fuerza. Híjole, bueno, esto me pone a reflexionar porque incluso, siempre lo he dicho a veces, incluso en los peores escenarios, se abre paso la buena voluntad y el amor. Y fíjense, o sea, un capo enamorado de una chica de esta casa y se la quiere llevar porque solamente con ella encuentra tranquilidad, felicidad y ella también se enamora de él y quiere llevársela y no se lo permiten. Imagínense nada más, o sea, siempre hay 2 caras de la moneda en todas las circunstancias. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. A veces incluso una es peor que la otra, que la que estamos viendo, pero siempre hay una segunda circunstancia ahí medio oculta. Y no podría ser para menos también en este tipo de sitios, de todas las historias a veces increíbles, muy tristes, desgarradoras, que se dan en este tipo de casos. Y bueno, ya lo vimos con Candy, ella no tenía ni por qué estar ahí y pues ahora está. Así es que, ¿qué va a pasar? Ya una vez que ya cumplió con sus deberes como enfermera quirúrgica y que vio ya restablecidos a sus pacientes, el muchachito que salvó de 16 años al parecer es hijo de la señora que lleva la comida al cuarto de Candy. Y también al parecer se ha ganado su aprecio. Sin embargo, Candy sigue encerrada. ¿Qué va a pasar? Ya la van a empezar a preparar porque muy pronto el momento, ahora sí, cumbre del por qué Candy está en este lugar, se está acercando cada vez más. Y Rudolph, la persona que mandó encerrar a Candy ahí, espera verla en acción.
Así es que Violet sabe que esta persona no es así muy cariñosa y de buenos sentimientos que digamos, así es que sabe que lo que va a atravesar Candy no es nada, pero nada bueno ni sencillo. Así es que sin decírselo, la va a empezar a preparar para cuando llegue ese momento. Uf, qué duro, pero vamos a ver qué sorpresas nos tiene Lady Pecosa en este siguiente capítulo. Que por favor vayan por sus tés de valeriana, de tila, porque uf y recontra uf. Si ya no tienen uñas, vayan y pónganse unas postizas, yo sé lo que les digo. Así es que, mi querida y hermosa comunidad, vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante. Escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 6. Varios días después, Candy observó un tanto deprimida que ya había completado 2 semanas en ese lugar y sin mucha posibilidad de salir. Sin embargo, lo que más la sumergía en el desasosiego era que Charles ya se encontraba muy recuperado. Aunque su movilidad era insuficiente por la herida de la pierna, él ya podía subsistir sin necesidad de los cuidados de ella. Violet muy poco había cruzado palabra con Candy. Ella en verdad se sentía muy contrariada. Esa chica Candy le había sacado de un verdadero conflicto y se sentía en deuda. Pero la deuda que tenía con Rudolph era grande. Él había sido su amante benefactor. Él la sacó de las calles cuando le regaló un departamento, convirtiéndola en su amante permanente, y fue por él que ella se vio en la capacidad de comprar su propia casa. Si tan solo no fuera él quien me pidió encerrar a esa chica en mi casa y condenarla a una vida de prostitución, la dejaría escapar. Esa joven tiene un corazón verdaderamente noble y además me ha sido muy útil. Incluso había pensado en dejarla en la casa realizando otra clase de servicios, tal como lo había hecho, ya cumpliendo la labor de enfermera. Después de todo, pleitos y heridos era algo relativamente frecuente, aunque no de la gravedad de esta situación. Sin embargo, acababa de recibir un comunicado del mismo John Rudolph, quien iría a visitarla en una semana más, y esperaba que sus deseos se hayan cumplido, porque lo que más quiere, la noche en que visite su casa, será tener a su disposición a la joven que él muy encarecidamente había enviado a secuestrar. Ahora Violet se debatía entre enfrentar la furia de ese hombre o dejar ir a la muchacha, y eso era un gran conflicto para ella, pues Rudolph podía ser un hombre verdaderamente violento, además de ser un pez muy gordo en el ámbito de la mafia. Pero no era el único. También estaba la cuestión de Allison. Ella había decidido que no podría retener a esa chica más en su casa. Ese no era su estilo. Y si para la joven existía aún un camino de esperanza, entonces que lo hiciera. Había ya tenido una fuerte lucha contra la muerte y la había vencido. Ella pensaba que esa chica en verdad merecía una nueva oportunidad. Si Tony había librado la herida que recibió aquella noche de la misma forma en que Allison, entonces la dejaría ir. Pero entonces le haría falta a alguien más que la sustituyera. Y esa otra chica muy bien podría ser la enfermera. Bueno, cuando menos intentaré hacer para esa chica las cosas lo mejor posible, pensó Violet, recordando que había encargado a Luis que le creara un poco de confianza a la enfermera y le hiciera creer que los tés que bebía eran de lo más normales. Luis accedió. No es que tuviera demasiadas ocupaciones, ella era muy fiel a Violet, pues fue la única que le tendió la mano hace 10 años cuando nadie la contrataba por ser madre soltera.
Lo cierto es que después de la noche del conflicto, a Lois no le gustaba mucho la idea de engañar a la chica que había salvado la vida de su Patrick, pero sabía que eso era lo mejor que podía hacer por la joven enfermera, aun si estuviera por la fuerza en ese lugar. Así que preparaba mezclas de raíz de mandragora con valeriana y ginseng con romero, simulándolos con notas de otros tés más aromáticos como la menta o la manzanilla. Sabía que si la joven identificaba la verdadera naturaleza de esos tés, evitaría a toda costa tomarlos y además se ofendería inmensamente. Lo podía ver en su mirada, demasiado limpia para habitar un sitio como este. Así que optó por protegerla, ocultando su misión. Incluso se empeñó por protegerla de los sentimientos de culpa y también buscó protegerla de cualquier posible embarazo. A decir verdad, cumplió su encomienda con facilidad, pues la chica, luego de la noche trágica, pareció no prestar más atención a los alimentos y bebidas que ella le servía. La joven se había abocado tanto al cuidado de los heridos que fue sencillo engañarla. Y también porque la muchacha aceptó de muy buen grado un té de Dong Quai que habían traído recientemente de China, seguramente por ser un producto relativamente nuevo en América. La joven enfermera no lo había identificado, pero en esta casa ya habían probado el buen funcionamiento de ese té y era muy útil, aumentando el líbido de las habitantes de la casa, y ellas, además de ofrecer un mejor servicio, disfrutaban más de sus deberes. Mientras Violet se medía diversos vestidos y accesorios que recién había traído su proveedora, reflexionaba los conflictos que debía asumir en ese momento dentro de la casa, y mientras se calzaba unos botines de seda y pedrería en color azul celeste, recordó cómo ciertamente había notado mucho más serena a la enfermera, y quizás se debía a los tés que le estaba preparando para el mismo fin. Sin embargo, ella veía en la mirada de la muchacha ese deseo de huir, de salir de esa situación tan pronto como pudiera. Por eso había estado tan pendiente de no bajar la guardia en esos días en los que la joven se vio con mayor libertad dentro de la casa, sobre todo ahora que ya había visto a Charles mucho más repuesto. Sabía que debía volver al trato anterior con la chica y privarla de su ropa tan pronto como fuera posible, pues sentía que ese era el principal candado que podía ponerle a su psique y su intención de escapar. Concluyó que le caía bien, y aunque era una joven quizás un par de años menor que ella, su dulzura y bondad la hacían parecer mucho más joven. Su inocencia la exaltaba y la seducía al mismo tiempo. Deseaba acabar con esa inocencia y al mismo tiempo deseaba protegerla de todo. Pero yo no soy pilmama de nadie, pensó ella mientras se sacaba una pulsera de diamantes. La chica algo debió de haber hecho para merecer el odio de Rudolf, porque era evidente que ella lo había hecho enfadar lo suficiente como para castigarle de esa forma. Así que ni hablar. Ella seguía en deuda con ese hombre y se aseguraría que este sería su último pago, así que lo haría todo tal como él se lo había pedido, ciertamente por consideración a la chica y por todo lo que ella había hecho por Allison, Charles y Patrick. Buscaría la manera de hacerle pasar ese trago lo menos amargo posible, puesto que la idea de dejar que fuera el mismo Rudolf quien tomara la virtud de la chica le pareció fatal. Ella lo conocía en su fase amatoria y ciertamente no podía pensar en un hombre con mayores rasgos de brutalidad y perversión siniestra. Así que pensó que la enfermerita ya debía ser un tanto experta en esos menesteres antes de tener algo que ver con su antiguo amante, y debía de hacerlo pronto, pues la apresuraba. En primera, la inminente llegada de su examante y su recién descubierto autoafán de protegerla un poco, y en segunda, comprendía que estaba en una carrera contra la voluntad y fortaleza de la chica. Una mujer inteligente reconoce cuando tiene una verdadera rival enfrente. Y no que Candy rivalizara con ella en cuanto a funciones, pero sí lo hacía en astucia y entereza.
así que debía quebrarla lo más pronto posible. Por eso se propuso que en este fin de semana, que recibía a muchos de sus clientes frecuentes, elegiría entre ellos al más idóneo para ser la primera vez de esa chica. Buscaré cuando menos que su primera vez sea lo menos traumático posible. Esa enfermera de verdad se ha ganado mi buena voluntad y en verdad yo la dejaría ir. Sin embargo, también es cierto que con Rudolf estoy atada de manos, concluyó Violet en su reflexión mientras elegía ahora vestidos para las otras chicas de la casa. Este día ha sido verdaderamente estresante para él. Disfruta mucho cada nueva puesta en escena. Sin embargo, los preparativos en muchas ocasiones terminan abrumándolo, especialmente cuando los detalles comienzan a brotar como flores en primavera, que el vestuario de fulanito es más pequeño, que sultanita resultó embarazada, que marcianito ahora quiere cobrar más, que su vestuario estuviera retrasado, que las coreografías, etc. Él suspiró pesadamente. Era un mar de confusión tras bambalinas. Aun cuando el director se empeñara en que todo transcurriera en tiempos, siempre habría algo que lo pusiera todo de cabeza. Así ha ocurrido siempre desde su primer debut como protagonista. Esa parece una especie de maldición que lo persigue por el tiempo, desde el accidente de Susana. En fin, claro que ninguno de todos esos percances se parecían en lo más mínimo a lo experimentado en aquella ocasión. Quien lo dijera, ya se estaban cumpliendo casi 8 años de aquel evento. Buena patada de inicio le había dado el mundo del espectáculo. Una patada que aún continuaba pesando en su vida. Terry se pasó ambas manos por el rostro, con algo de desesperación. Era ella. Lo sabía, aunque siempre pretendió omitirlo. Era la insufrible presencia de Susana en su vida lo que la hacía compleja. A veces pensaba que incluso los percances de cada inicio de temporada los hubiera podido disfrutar si tan solo no tuviera que ir con ella a cuestas en su vida. Y lo más terrible es que se sentía muy culpable por ello. Apretó los ojos cerrados con fuerza. Sí, ciertamente él se había casado con ella. Se casó con ella por un sentido de responsabilidad que lo rebasó con todo el empuje que le dieron la madre y la propia Susana. Había estado tan angustiado por ella, tan preocupado, se sentía tan responsable de lo que había sucedido, como si él mismo hubiera roto los cables que sostenían esas luces. Su angustia fue tal que cuando menos se dio cuenta, ya había prometido matrimonio a esa chica. Hace 7 años él procuró ser muy honesto con ella. Aún recuerda aquella tarde cuando hablaron. Susie, yo quisiera poder corresponder un mínimo el sentimiento que me ofreces hoy. Sin embargo, Su voz había temblado. Él no podía seguir. Como un flechazo visualizó aquella imagen de la historia de Peter Pan, cuando el capitán Garfio forzaba a sus prisioneros con su espada a caminar por la tabla para ser lanzados por la borda del barco, a donde el cocodrilo esperaba para devorarlos apenas tocaran el agua. Sintió su alma vibrar de incertidumbre, inseguro de continuar, y ella pareció notarlo, por lo que se adelantó a sus palabras. Terry, con tenerte cerca mío, yo seré feliz. No te exigiré nada, ni nada te pediré. Solo déjame estar a tu lado. Así sentiré que mi vida tiene un verdadero sentido. Él la miró con los ojos llenitos de angustia y se formó un nudo en su garganta. ¿Cómo dejarla sola cuando tengo vida en este momento gracias a ella? El aire en su pecho estaba comprimido y apenas lograba respirar. ¿Cómo puede amarme tanto al grado de no importarle su propia vida? Dios mío, y sin embargo yo no siento nada por ella. Jamás me sentí más vacío. Él tomó aire, lo más hondo que la presión de sus pulmones se lo permitió, mirándola fijamente como si quisiera tomar fuerza de ella. «Me casaré contigo», le dijo sintiendo como un peso enorme se anudaba a sus pies, amenazando con llevarlo al fondo del océano.
Quizás moriría ahogado lentamente o quizás tendría suerte y un depredador voraz haría presa de él y lo devoraría completo. Podía perfectamente sentir cómo una fuerza tenazaba en su cuello, impidiéndole la respiración. Sin embargo, continuó con su discurso lo más firme que le fue posible. «Lo haré, Susana, pero a cambio te pido que no me robes mi libertad. Y, por favor, no esperes demasiado de mí. Yo no tengo mucho que ofrecer». Ella lo interrumpió. Se negaba a escuchar que él no sentía nada por ella en verdad. Eso era algo que ella ya sabía, pero algo muy distinto era que él se lo dijera abiertamente. Además tenía cierto egocentrismo de que él terminaría enamorado de ella en algún momento, así que optó por aferrarse a lo que sí había logrado conseguir. «Está bien, Terry», se apresuró ella a responder. «Seré tu esposa y haré todo de mi parte para que tú seas feliz. Te prometo jamás exigirte nada y aún casados serás libre». Aquello lo dijo con un hilo de voz, luego de tomar aire y continuar. «Serás libre de hacer tu vida como tú lo dispongas. Yo comprendo que una mujer incompleta como yo no te inspire ningún deseo. Sollozó a mitad de su frase, pronunciando en el alma de Terry más el sentimiento de culpa que ya lo embargaba. Pero ella estaba equivocada en una cosa. Ella no era una mujer incompleta. Bueno, quizá físicamente había perdido una pierna, pero ella podía volver a vivir si así lo decidía. Terry pensaba que ella aún tenía mucho para dar, y el hecho de que a él no le inspiraba ningún deseo no radicaba en su apariencia física. Mucho antes del accidente, ella ya no le inspiraba otra cosa más que el deseo de alejarla, y esto era precisamente porque se sentía invadido con su presencia. Ahora, a pesar de ello, sabía que tampoco podía dejarla desamparada. Ella lucía tan vulnerable e incluso Terry temía por su vida, pues luego de saber que había perdido uno de sus miembros, Susana se había observado muy deprimida y hacía demasiado evidente que si ella se empeñaba en vivir era solo porque él había permanecido pendiente de ella. Le habló intentando confortarla. «Susana, tu apariencia física no tiene que ver con... En fin, debes saber que yo no pienso que estés incompleta. Tú eres una mujer que aún tiene y puede lograr muchas cosas en su vida, así que por favor, pienso que debes ponerle un alto a esa autoconmiseración que parece haberse adueñado de ti». Al escucharlo, Susana respiró en un movimiento brusco. Ella se sintió enfadada con aquella frase que pretendía animarla. «Sí, Terry, tienes razón. Lo que tú me propones lo aceptaré. Me sentiré muy feliz de ser la señora Graham, la esposa de Terence Graham, el mejor actor de América, y sé que también lo serás de todo el mundo», le dijo ella con una sonrisa muy lejana al verdadero sentimiento de enfado y depresión que realmente le embargaba. Él, por su parte, no alcanzaba a comprender por qué ella aceptaba un matrimonio en esas condiciones. Entendía que hombres y mujeres eran distintos en muchos aspectos, pero si él mismo se ponía en el lugar de ella, que decía amarlo y que no le importaba si él tenía libertad de estar con otras mujeres, él jamás toleraría una situación así. Sin embargo, Susana era muy distinta, mientras que en secreto él imaginaba que quizás con el tiempo ella se repondría y retomaría su espíritu y ánimo, y con ella tal vez ambos pudieran rehacer su vida y tomar cada cual su camino por separado. De cualquier forma, él estaba dispuesto a apoyarla en todo lo que fuera necesario, y aunque se consideraba un caballero, también se sabía hombre, situación que no podría obviar. Seguramente en algún momento su instinto masculino lo rebasaría para cubrir ciertas necesidades, mismas que en lo más profundo de su intimidad reconocía que no deseaba saciar con Susana. El solo de pensarlo le llevaba a sentirse sofocado.
Fue así como llegaron a la boda. Una boda de apariencia, pues durante estos ya casi 7 años de matrimonio jamás fue consumado. Terry ni siquiera había dormido una sola noche con ella, mucho menos permanecer con ella despierta. En un inicio, tiempo después de la ceremonia de su unión legal, Susana insinuó su deseo de consumar el matrimonio. Sin embargo, él le pidió que no lo presionara, que necesitaba tiempo para adaptarse al cambio. Pero ese proceso no se había dado aún, lo cual generó por alguna temporada cientos de exaltadas discusiones por parte de ella, en donde él siempre le pedía más tiempo. Aunque, ciertamente, si es que alguna vez había intentado acercarse a ella, la verdad es que jamás había logrado pasar de algún beso en el dorso de su mano, en ocasiones muy extremas, a algún beso en la mejilla. Quizás para mucha gente él era un desgraciado sin moral ni corazón. Sin embargo, ser honesto consigo mismo era en él un valor tan importante como el ser gentil con ella, y nadie tenía el poder de referirle nada. Si ellos no conocían la terrible opresión y desesperación que le significaba la simple idea de tocar a esa mujer. Algunas veces lo había pensado y otras en que lo había soñado. Todo había concluido en una angustiosa pesadilla. Así que terminó concluyendo que de hacerlo en medio de ese desagrado y tan marcada aversión de su parte, aun cuando ella fuera su esposa, sería algo tan parecido al más vil ultraje, no solo de él hacia ella, sino hacia sí mismo. Por otra parte, y con el tiempo, estar con Susana ciertamente para él nunca fue necesario, pues aunque al inicio él evitaba relacionarse con cualquier otra mujer y cumplir a cabalidad con su rol de esposo justo y honesto, la experiencia de una previa vida sexual muy activa, su instinto masculino y la producción de testosterona empezaron a hacer mella en él, empujándolo poco a poco a reclamar su tan preciada libertad. Antes de casarse, en las temporadas de gira, siempre sobraron damas muy receptivas que aceptaban pasar la noche a su lado sin ningún compromiso. Y él, una vez casado, las condiciones no cambiaron en lo más mínimo, por lo que después de algún tiempo pidió a su abogado que le redactara un convenio de absoluta confidencialidad para ser firmada por cada mujer que quisiera compartir su cama. De esta forma protegía a Susana de escándalos innecesarios, lo mismo que él se protegía de demandas y esa clase de asuntos que sabía eran muy frecuentes en ese mundo. Especialmente porque tocaban a su puerta infinidad de esas jovencitas enamoradizas que soñaban estar con él, algunas de ellas prometiendo su virtud a cambio. No es que él las necesitara, realmente prefería evitar a ese tipo de chicas, pero este convenio le dio ventaja, pues hablaba de que no había ningún compromiso sentimental ni legal de su parte, que ellas aceptaban estar con él sin ninguna clase de obligación por parte de ninguno. Lo que hacían era por puro mutuo acuerdo. Este convenio le permitió a las más jóvenes, que evidentemente habían buscado la manera de comprometerlo y al darse cuenta que no lograrían nada, de manera inteligente se retirasen de su habitación. Por otra parte, hubo también las que aceptaron quedarse y darle su virtud inexistente, pues ya estando con ella él se daba cuenta que tal cosa hacía tiempo que ya no figuraba, o definitivamente ya al calor de la actividad el entusiasmo les ganaba, denotando de inmediato la vasta experiencia que realmente esas chicas poseían. Al final de los tiempos, y haciendo cuentas en realidad, solo unas cuantas ocasiones se había topado con chicas que realmente le habían dado el privilegio de ser el primero en desflorar. Aún recuerda a Patty. Jamás se hubiera imaginado que aquella tímida niña con la que alguna vez compartió clases en el San Pablo hubiera ido a visitarlo un día. De hecho, ella fue muy distinta desde el primer momento. Ella no hizo hasta lo imposible por meterse en la habitación del hotel. Ella envió una caja de dulces ingleses. Hacía tanto tiempo que él no los consumía que la caja de inmediato le atrajo la atención.
y aún más cuando leyó la nota que lo acompañaba. Terence, quizás recuerdes mi nombre o tal vez no. Compartimos juntos en el Colegio San Pablo. Hoy estoy de visita en esta ciudad. Ciertamente no conozco a nadie por aquí y vi que tu obra se está presentando. Quizás te gustaría compartir un desayuno el día de mañana conmigo. No sé, quizás conversar, recordar un poco aquella época de encierros y rígidas reglas que nos imponían. Atentamente, Patricia O'Brien. Extrañamente, Terry la recordaba. ¿Por qué? En realidad no lo supo. Ella era una chica de una mente brillante y sin embargo demasiado tímida como para buscar sobresalir como hacían todas las chicas de ese lugar. Quizás por eso había llamado su atención en aquel tiempo, y ahora Terry vio ese mensaje como una verdadera osadía para una chica así de tímida. Así que en un acto de amabilidad accedió a ir con ella a ese desayuno. Cuando se encontraron, Terry rememoró sus experiencias del San Pablo al lado de esa chica. Ella le platicó algunas cosas personales y de cuando él se fue, de sus propias experiencias, le contó cómo se había enamorado de un gran chico que él había dejado para partir a la guerra sin importarle sus sentimientos y que al final él había muerto dejándola a ella tan vacía y sin deseo de vivir. Le contó de cómo había perdido la esperanza y que ahora tenía miedo de volver a enamorarse alguna vez. Fue realmente una charla muy profunda que generó en ambos un sentimiento de amistad y empatía. Ella le pidió la primera vez a su lado y aunque él pretendió convencerla de lo contrario, ella le dijo que no esperaba volver a casarse nunca. No daría su corazón a alguien nunca más, pues no creía poder olvidar a su fallecido amor, ni se creía capaz de confiar nuevamente en nadie más. Por otra parte, ella quería saber qué se sentía estar así con alguien. Él le ofreció entonces fingir ser su novio muerto, al fin que estaba dedicado a asumir personalidades que no le pertenecían en realidad. Fue así como subieron a la habitación de ella y compartieron juntos toda la noche. Él le hizo el amor por primera vez y la trató con toda la gentileza que le fue posible. Fingió amarla, incluso para sí mismo. Fue una experiencia verdaderamente placentera. Ella correspondió de una manera tan dulce que casi era él quien salía comprometido de esa experiencia, y es que imaginó que se sentiría ser verdaderamente amado por la mujer con la que se hace el amor. Después del primer encuentro, le hizo el amor por varias ocasiones más. Disfrutó tanto cada vez que estaba con ella, robándole los suspiros y gemidos de placer que escapaban de su boca. Muchas veces los bebió directo de sus besos. ¡Guau! Patty era una chica muy caliente y él se había calentado de verdad con ella. Por momentos del día le pareció que no podía detenerse. Entrar, salir, una y otra vez en ella. Era todo en lo que pensaba, humedeciéndola y dejando que lo chupara por completo hasta que la tarde terminó y él debía regresar a su propio hotel para prepararse para su actuación de esa noche. Fue después de esa experiencia que Terry pensó en varias ocasiones si estar con Susana le daría la misma impresión, pues se suponía que ella lo amaba profundamente. Cuando menos eso era lo que ella decía. Sin embargo, en cuanto más intentaba acercarse, sus defensas psicológicas se ponían en estado de alerta y más lo alejaban de ella. Así que prescindió de su inquietud y coincidió que por ese tiempo supo de una nueva casa de citas en la que se decía había muy buenas chicas, muy dispuestas a realmente complacer a sus clientes. Esto no era novedad para él, así que decidió visitar el lugar, del cual se volvió un cliente frecuente, pues fue sencillo que la madame del lugar le firmara el contrato de confidencialidad
y que además mantuviera su estancia en absoluto secreto cada vez que él iba a visitarlas. Ella siempre le dejaba alguna chica muy bella a su servicio, incluso cuando tenía casa llena, ella misma llegaba a atenderlo personalmente. Así habían pasado un par de años más y Terry tomó una cierta rutina de varias visitas mensuales cada que estaba en la ciudad y cuando estaba de gira lo dejaba al azar. Solo si alguna chica lograba filtrarse a su habitación, la tomaba. Él realmente no era quien anduviera buscando compañía, pero ciertamente agradecía el entusiasmo de algunas mujeres, especialmente de algunas ya casadas, que buscaban darle un aire de nueva era a su relación o simplemente desaburrirse de sus maridos. Fue en uno de esos viajes a Pensilvania que conoció a Annabel, una hermosa chica de dulces ojos azules, piel blanquísima y cabello negro, muy bella y vestida muy a la moda. Con su corte estilo Garson, ella tuvo la audacia de abordarlo en el tren mientras iban llegando a la ciudad. Fue quizás su originalidad lo que le atrajo la atención. Ella le contó que había terminado con su novio, o más bien su prometido, que lo odiaba, y sin reparo le relató la tan lamentable escena entre llantos y enfados, la forma en que su novio tomaba al amante por la cintura y se movía encima de aquella mujer casquívana, que quizás si ella misma hubiera sido así, su novio la hubiera respetado más. Ahora quería pagarle con la misma moneda, que aquel sintiera lo que es que su mujer no fuera solo suya, ella siempre reservándose para él y él ni siquiera había sabido apreciarlo. Terry intentó convencerla que quizás aquel la buscaría y puesto que era evidente que a pesar de odiarlo en ese momento, ella se veía que lo amaba. Así que si él volvía a buscarla y se llegara a casar, el novio se daría cuenta de que ella ya no era virgen. Ella le dijo que esa sería justamente su venganza, que sólo así podría perdonarlo, pues eso que ella había visto era demasiado y nunca lo podría olvidar. Si su novio alguna vez se diera cuenta que ella no era virtuosa al llegar al matrimonio, por respeto a ella jamás se lo mencionaría, ni ella le diría nada. Así quedaría para él la duda sembrada en su corazón, aguijoneándole el alma, de la misma forma que aquella escena aguijoneaba en el alma de ella. De esta manera, ella se entregó a Terry brindándole su primera vez y él la tomó gozoso. Esa chica le había gustado. Ese acto de rebeldía lo había identificado consigo mismo y disfrutó muchísimo ser el primero en tomarla y lo hizo una y otra vez, incluso ese día que llegaron a la ciudad. Él tomó el día libre y compartió con Annie no solo la tarde, sino toda la noche. Le estuvo haciendo suya de una y mil formas, enseñándola a ser una mujer experimentada. Nada de nuevo podría enseñarle ya a su novio infiel. Dios, él verdaderamente había disfrutado tomar parte de aquella venganza. La tomó con todo su ser, tantas veces que perdió la cuenta. Adoró ver su rostro cada vez que la hacía venirse entre gritos de placer, jadeos y sonrisas. Adoró venirse en ella una y otra vez hasta casi perder el conocimiento juntos en la cama. Ella verdaderamente tenía razón. Aquel se lo había buscado. No cabía en su cabeza cómo, teniendo semejante mujer tan hermosa y amándolo, el novio hubiera tenido la osadía de buscar otra. En fin, esas habían sido un par de experiencias tan deliciosas en su vida que aún a través de los años él seguía evocándolas, tanto que a veces cuando visitaba la casa de citas pedía chicas de ojos azules y cabello oscuro o castañas con ojos de color miel. Vaya que este recuerdo lo había aprendido. Y aunque se había prometido tomar más distancia de entre una visita y otra, pues aún se encontraba intentando llevar una vida más normal con Susana, por el día de hoy no lo haría. Saliendo del teatro, iría a su departamento, el mismo que su madre ayudó a pagar. No lo había deshecho, aunque no lo visitaba muy seguido, puesto que había comprado una casa para su fingido matrimonio.
El departamento lo usaba cuando verdaderamente no tenía ningún deseo de ir a casa. No muchos tenían conocimiento de este lugar. Incluso la misma Susana no sabía de su existencia, pero ella en realidad no sabía muchas cosas de él. Incluso no conocía ni siquiera su nombre completo. Ella en realidad se había casado con su nombre artístico. Pero eso era lo que ella había querido, ser la esposa de Terence Graham. Así que él solo la había complacido. Esta noche no iría a su casa, se encaminaría a su departamento a descansar un poco y quizás más noche, si aún tenía ánimo, iría a buscar un poco de placer donde estaba seguro lo encontraría. Era jueves por la noche. Este día, por lo regular, aunque la casa se abría, no tenía demasiados clientes. Sin embargo, hoy parecía ser una muy buena noche, pues los invitados llegaban uno tras otro, algunos de ellos solo para disfrutar del espectáculo de baile nudista que hacían algunas de sus más talentosas chicas, otras iban por una buena partida de cartas antes de tomar algún privado del primer piso con chicas que tenía dispuestas para eso. Otros de ellos iban de encubierto y solo pasaban directo a los privados con otras chicas para hacerles compañía. Algunos llegaban en viaje de negocios o luego de una jornada de trabajo larga a relajarse un poco, y un grupo de varios caballeros arribaban a organizar verdaderas y divertidas orgías, en muchas de las cuales a ella le gustaba participar. Quizás se debía a que había estado cerrada la casa hace unos días luego del incidente. Los pobres caballeros realmente habían extrañado su ausencia, o quién sabe a qué demonios se debía, pero este jueves tenía casa llena. Eso sin contar con aquellos caballeros que llegaban en extrema confidencialidad. Eran los que tenían renombre en la ciudad o que pertenecían a las mafias más importantes de Nueva York. Ellos pasaban directamente a las habitaciones superiores y pedían a la chica que deseaban, lo cual los alcanzaba en la habitación para complacerlos por un rato y algunas veces por gran parte de la noche. Ese día ya pasaban las 10 p.m. cuando él llegó. Violet supo que era el caballero que estaba esperando. Era un muy buen amante y ardiente. Realmente muy ardiente, pero también considerado, atento y generoso, pensó ella al recibirlo esa noche. Sí, este era el mejor amante que yo hubiera conocido hasta ahora, y vaya que ella de verdad había tenido una muy buena cantidad. No sabía si ya era tiempo para la chica o no, pero era irrelevante. Sabía que con él la chica ya de antemano estaría bien. Así lo aseguró en cuanto lo vio entrar y mandó que la prepararan a ella, mientras que él le ofreció un muy buen trago de oporto recién importado y una amena charla en lo que todo estuviera listo. Candy había sido despojada de sus ropas nuevamente esa tarde. Ese día había decidido tomar un baño de agua caliente, y cuando terminó su ducha se encontró que en su habitación había solo una bata transparente y de nueva cuenta sin ropa interior y calzado. Se sintió muy molesta consigo misma por no haber aprovechado la ocasión de escapar en los días anteriores, que tenía puesto cuando menos un vestido, pero también porque de alguna forma ella pensó que la señora Violet había cambiado de opinión con respecto a ella. Y mira el fiasco que se había llevado. Se vistió la bata. Dios, la textura de la seda era tan delicada que la sensación en su piel la hizo ruborizarse. Se había puesto un aceite de almendras con una muy agradable fragancia en todo el cuerpo. Era una marca muy fina, de esas que con frecuencia Albert o Annie le obsequiaban, y después se sentó frente al espejo a cepillar su largo cabello. Annie había insistido mucho en que se lo cortara tal como indicaba la moda, pero ella le hizo ver que la moda le importaba un bledo, y que además con un cabello tan corto no podría tenerlo en control cuando estuviera en alguna cirugía o curación, y eso podría ser algo muy poco higiénico.
Candy, dentro de su enojo interno, estaba tranquila. De alguna manera ya se había habituado a permanecer ahí, hasta que escuchó el cerrojo de la puerta y se tensionó un poco. Mas volvió a relajarse a ver que era una chica. Sin embargo, de nueva cuenta volvió a tensionarse de forma violenta cuando supo lo que la joven llevaba. Te traigo unos perfumes y maquillajes. Son muy ricos para que los uses, pues esta noche tenemos casa llena y seguramente hoy tendrás que recibir a tu primer invitado, le dijo ella llena de entusiasmo. Candy tuvo que hacer acto de mucha fuerza de voluntad para no ponerse histérica y aunque lo logró, su actuación fue deficiente, pues su cuerpo empezó a temblar violentamente y su voz salió casi en un grito tembloroso cuando le pidió a la mujer que, por favor, salga de esta habitación inmediatamente, le suplico, déjeme sola. Mientras la chica, sorprendida por la reacción de la enfermera, iba saliendo, Candy aprovechó su confusión y la empujó, empeñándose en salir huyendo de la habitación, mas su escape no llegó nada lejos. Además, afuera estaba Frederick, que sin problema la levantó en vilo y la regresó a su habitación. Ella luchó contra él, mordiendo y pateando sus espinillas. Sin embargo, al tipo parecía no dolerle nada. Así que cuando la tumbó sobre la cama y salió de la habitación encerrándola de nueva cuenta, Candy quedó hecha un mar de lágrimas. Estaba tan asustada y tan molesta por haber sido tan bruta. ¿Por qué siempre confías demasiado en la gente? ¿Te crees que todos son buenos? ¿Cuándo, maldita sea, cuándo vas a aprender, Candice? Pensaba furiosamente asustada mientras se deslizaba para bajarse de la cama y poniéndose de pie. Ya nada hay que hacer. Solo me queda morir dignamente, se decía a sí misma, en tanto se visualizaba lanzándose por la ventana de la casona. Respiró profundo y caminó descalza hacia el ventanal, tomando fuerzas para cumplir con su cometido, cuando escuchó que la puerta se abría de nuevo. Un aroma muy masculino le envolvió de inmediato y estremeció todos sus sentidos, paralizándola por completo. Continuará.